La muerte de una neurona. Al poder nosotros entender en este tema, vamos a escudriñar la Biblia y el cerebro. ¿A qué se refiere una neurona que ya no está funcionando? ¿Qué pasa con el cerebro? ¿Qué pasa con la información el cual nosotros tenemos? Lo vamos a ver a través de la palabra del Señor en esta enseñanza profunda del día de hoy, donde es importante saber que cuando las neuronas no reciben una información, se mueren. ¿Por qué? Porque las neuronas, al tener una información, se comunican unas con otras. Cada neurona se puede comunicar con otra. Ese que se llama el término la sinapsis. Se comunican las neuronas a través de sus raíces, a través de sus neuronas, y se comunican en el cerebro, solo en el cerebro, con 100.000 millones de neuronas. Solo en 1,5 kilos, 1,5 de peso, 100 millones de neuronas. El cuerpo también tiene neuronas. Todo el cuerpo es algo neuronal. Ahora, las neuronas son como un cuerpo. Es como un árbol. Son como ramas y son como raíces. Por las neuronas reciben la información las demás neuronas. Esto, como decía anteriormente, se llama la sinapsis. Cada una de las sinapsis son energías. Por eso que el cuerpo está lleno de energía. Todo el cuerpo es energía. Todo el cuerpo genera energía y produce energía y se comunica por las neuronas a través de energía. La sinapsis. 100 millones de neuronas. Cada neurona se puede comunicar con otras millones de neuronas más. Imagínense si es el cerebro. Es algo impresionante. El cerebro es como la creación perfecta de Dios. Porque ¿cómo es posible que tantos millones y millones de neuronas que se comunican con otros 100.000 millones de neuronas más esté solamente en algo tan pequeño como 1,5 kilos? Este cerebro. En esto tan pequeño existe 100 millones de neuronas. Esto es impresionante. Esta es la creación del Dios Todopoderoso que alabamos. Esta es la creación de Dios en que nos creó a su imagen y semejanza, y en esto tan pequeño son muchas neuronas que se pueden mover y se pueden accionar. La necrosis. Existe también neuronas dentro del cuerpo, y ahí entramos en la necrosis, que es una muerte de una neurona debido a alguna lesión, por una muerte de esta neurona que se produce únicamente de una manera programada, como la manera de mejorar la eficiencia del sistema. También puede fallecer una neurona debido a causas externas como una lesión. Una neurona, estoy hablando ahora del cuerpo, porque el cuerpo también tiene neuronas, y cuando una neurona se muere dentro del cuerpo o en algún área del brazo, de la pierna, del pie, es porque ha habido una infección o intoxicaciones. A este tipo de muerte, que es una muerte celular, es lo que se conoce como necrosis. Aquí le mostré solamente una imagen, porque hay otras imágenes que son muy fuertes que no las quise colocar para la sensibilidad quizás de alguna persona, pero hay tejidos dentro del cuerpo que se mueren, la piel, ahí donde se caen los dedos. Existe toda una contaminación porque son infecciones. ¿Qué sucede en estos tipos de situaciones cuando es en el brazo, en una pierna, en un pie? Son infecciones porque ahí en las partes de la neurona se mueren los tejidos. Y como se mueren los tejidos, se producen la necrosis. El cuerpo también tiene neuronas. Causa de una muerte neuronal. Escuche bien que esto es importante. Lesiones cerebrales como infartos o traumatismo. Cuando hay un infarto en una persona, comienza una muerte neuronal, o sea, de las neuronas, por un traumatismo. Las enfermedades neurodegenerativas, también como el Alzheimer, el Parkinson, produce también una muerte neuronal. La esclerosis lateral, también amiotrófica, también se produce una muerte de las neuronas que controlan todo el movimiento voluntario. La esclerosis múltiple es una enfermedad que causa una rotura de la cubierta protectora de los nervios. Esta esclerosis múltiple puede causar estumecimiento, puede causar una debilidad,
un problemas para caminar, cambio de la visión y otros muchos síntomas. También está el aislamiento. Mire qué importante es, escuche esto. Un aislamiento también puede producir muerte de neuronas, ya que las neuronas se necesitan interactuar entre sí y sobrevivir entre sí con una información. Por eso no es bueno que nadie esté solo. Todos necesitan una comunicación, todos necesitan hablar. Una persona que se aísla, que se encierra, las neuronas empiezan a morir. ¿Por qué? Porque las neuronas se producen sinapsis. Sinapsis es comunicación de una neurona a otra neurona, pero hay personas que se aíslan. Eso es lo que hace el enemigo. Te coloca una herida, un trauma, tú te aíslas de la gente. Una depresión, estrés, ansiedad, y la gente se aísla, y ese aislamiento no es bueno. Por eso que después vienen los suicidios, las muertes, porque las neuronas, el enemigo con el aislamiento empieza a matar las neuronas, las personas no empiezan a reaccionar y no reaccionan en lo que están viviendo. Deficiencias también en la área de la sensibilidad, los cambios, los traumatismos, las infecciones, las enfermedades autoinmunes. Esa sensibilidad de estos traumatismos también pueden producir una muerte neuronal. Deficiencias energéticas, como en caso de las enfermedades mitocondriales, que tiene que ver con un área de células de la área en cual no es suficiente para poder llegar con la energía dentro del cuerpo. Hay muchas cosas que se pueden producir a través de esta muerte de una neurona. Mire qué importante en todo esto. Recuerde que una neurona se puede morir por enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis y el aislamiento. Y eso me da mucho queda como mucho ahí en la mente. ¿Por qué muchas veces las personas se aíslan de los demás? ¿Qué es lo que hace el enemigo? Cuando tú te aíslas y no recibes una información y no quieres hablar, las neuronas se empiezan a morir. Interesante todo eso, pero avancemos porque hay mucha más información. Es importante también dentro del cuerpo que existe el sistema linfático. El sistema linfático está encargado en la limpieza cerebral mientras dormimos. Mire qué bonito todo esto. Cuando tú estás durmiendo, viene el sistema linfático y entonces las neuronas también funcionan bien, el cuerpo también funciona bien. Por eso es que es importante dormir. Es importante dormir las horas de vida. No quede trasnochándose mucho tiempo. No haga vigilias constantemente muy reiteradas. ¿Por qué? Porque su sistema linfático usted no lo está haciendo para que pueda haber una limpieza. ¿Qué hace el sistema linfático? A través de los ganglios linfáticos que se almacenan principalmente todas las células inmunitarias que ayudan al cuerpo a combatir las infecciones. Mire cómo el Señor es perfecto. Mientras dormimos, el sistema linfático empieza a hacer una limpieza. ¿De qué? De las infecciones. De las infecciones también de los lugares que se producen por estas células, donde se filtran todos estos líquidos, y ahí es la manera en que se pueden producir la eliminación de materiales extraños como bacterias, como células cancerígenas. Todo eso el cuerpo lo empieza a hacer una limpieza. Esto lo hace el sistema linfático. Por eso que es necesario en que usted duerma. Mientras dormimos, el cerebro trabaja. Mientras dormimos, Dios también trabaja en el cuerpo. Job, capítulo 33, verso 14. Sin embargo, dice, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño y en visión nocturna. Por estas dos cosas habla Dios. Por un sueño o en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre su lecho, entonces el Señor revela al oído de los hombres y les señala consejos. Mire qué interesante esto. Esto por lo general cuando cae el sueño más profundo es a las 3 de la madrugada. 3 de la madrugada donde cae el sueño más profundo. Ahí donde tendríamos nosotros que orar, leer, es porque el número 3 está hablando cuando uno ora a esa hora de las 3 de la madrugada, ahí donde hay mayor conocimiento, hay mayor revelación. 3 de la madrugada. Luego comienza a las 4 de la madrugada que se abren los portales del cielo, que es un tema que lo hemos dado en nuestras clases también. Entonces, miren lo que dice la versión BLA. Entonces dice que Dios revela al oído de los hombres
mientras dormimos. ¿Y qué nos dice? Nos señala consejo. La versión BLA dice: el Señor abre el entendimiento. ¡Wow! Versión RBA, entonces, abre el oído de los hombres y les sella la instrucción. Versión TNM, Él entonces, cuando destapa el oído de los hombres, mire, el Señor quiere destapar tu oído porque no está entendiendo. Tienes oreja, pero no escucha. Dios te dice algo y no lo oye porque tienes oreja. No es solamente tener oreja, es tener oídos. Y cuando el Señor destapa tu oído, que Dios haga un destape de oído, hermano, en el nombre de Jesús. Entonces viene el Señor, nos destapa nuestro oído y ¿qué nos da? Nos exhorta. Versión oro. Entonces le abre Dios los oídos y los instruye y los corrige. Mire qué interesante todo esto mientras dormimos. O sea, el sistema linfático empieza a limpiar a través del drenaje, a través de la sangre, empieza a limpiarnos toda inmundicia, toda contaminación, toda bacteria, todas infecciones que puedan estar dentro del organismo por lo que comemos, por lo que alimentamos, y todas esas infecciones mientras nosotros estamos durmiendo, el Señor está trabajando ahí, pero a la vez también, mientras dormimos, nos da entendimiento, nos da instrucción, nos habla a nuestro oído, nos exhorta, nos habla a nuestro oído, nos instruye, nos corrige, y también dice VTX, Él abre el oído de los hombres y nos amonesta secretamente. Mire qué lindo es el Señor. No lo hace en público, lo hace secretamente. Toda la grasa que comemos, el sistema linfático la lleva al intestino a través de la sangre para eliminarlo. Esto es lo que hace el sistema linfático. Porque todos comemos quizás comida. En Chile se le dice chatarra, no sé qué otro nombre tendrán, pero se le dice comida chatarra, como completo, papas fritas, hamburguesa, Coca-Cola, todas esas cosas que lo único que hace es enfermarnos. Eso es lo que hace cuando uno duerme. Aún, mire que el Señor como es tremendo, porque mientras nosotros no tenemos que comer esto, lo comemos. Y cuando comimos estas comidas, después andamos con problemas estomacales, con problemas intestinales, con problemas del corazón, claro, porque comemos tanta grasa, pero aún así la misericordia del Señor, Él viene a través del sistema linfático, nos empieza a quitar o a eliminar todas esas grasas que están dentro del intestino y empieza a eliminarlo. Todo el cuerpo. Es una limpieza que el Señor hace por su amor y su misericordia. El sistema linfático entonces nos ayuda a limpiar todas las infecciones del cuerpo y también nos libera de enfermedades en el cuerpo. Melatonina en el sueño. ¿Qué es la melatonina y para qué sirve? La melatonina es una hormona del cuerpo que juega un papel también importante en el sueño, en la producción y liberación de la melatonina en el cerebro, que está relacionada a la hora del día, o sea, es decir, que cuando aumenta, cuando está oscuro y disminuye la luz, la producción de melatonina disminuye con la edad. Mire qué interesante. La melatonina disminuye con la edad. Entonces, el estar en un lugar oscuro disminuye porque no hay luz. La melatonina en el sueño también, esto es importante entenderlo. Por eso es que a nosotros, al dormir, es bueno dormir sin nada de luz. Hay gente que le gusta dormir con la lamparita, otros abren la puerta para que se vea la luz del pasillo, pero lo ideal es dormir sin nada de luz. Hay gente que se coloca ese antifaz, pero es bueno, porque cuando uno duerme, ojalá no haya ninguna luz, ni del celular, ni del reloj, ninguna luz. Cuando no se produce ninguna luz, el cerebro es donde más está trabajando para bien para nosotros. El cuerpo produce melatonina cuando hay oscuridad. Y la melatonina ayuda mucho al cuerpo. Por eso que no es necesario que usted tenga la lamparita o la puerta de la luz del pasillo al dormir. No, usted duerme a oscura. ¿Por qué? Porque el dormir a oscura ayuda al sistema inmune para que las células sean limpiadas de aún las células cancerígenas, que no lo sabemos, pero todos tenemos en el cuerpo algunas células quizás con infecciones, pero cuando nosotros dormimos bien, y también principalmente al lado izquierdo, que eso lo enseñé en otra clase, cuando dormimos al lado izquierdo, trate de dormir hacia el lado, porque ayuda mucho a todo el organismo, y ojalá esté oscuro.
Y usted dirá, pero que pastor, me da miedo. En el nombre de Jesús te vamos a liberar hoy. Es que pastor, me cuesta dormir. Hoy te liberamos en el nombre de Cristo Jesús y vas a dormir tranquilo, en paz, sin pastilla. Te profetizamos que no vas a dormir con pastilla, sino vas a dormir con la pastilla de Salmos 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Esa va a ser tu pastilla, que toda la noche la vas a decir, la vas a meditar, y ahí vaya a apagar la luz. No tengas miedo. Hay gente que duerme con la luz prendida porque tiene miedo. También te vamos a liberar al final. Aleluya. Gózate en la presencia del Señor. Ramón y Cajal dice: el cerebro es como un bosque que tiene ramas y raíces. Y así es el cerebro. Es como un bosque con ramas, con raíces, más todo el cuerpo tiene ramas y raíces. Ramón y Cajal, el premio Nobel de 1906, fue el descubridor de lo que es las neuronas. Él fue uno de los padres que le coloca nombre a, valga la redundancia, las neuronas, y le llama las neuronas, que es una comunicación de una neurona con otra. Estoy colocando una base para poder entender por qué una neurona se muere. Ya di algunos argumentos al comienzo, pero todavía hay otros más que tenemos que analizar. Y este hombre, padre de lo que es neurología, él dice claramente que es como un bosque. Él fue el que dice que podemos cambiar algo si nos proponemos. Somos el arquitecto de nuestra mente siempre y cuando no nos propongamos en hacerlo. Eso es lo que escribió Ramón y Cajal en 1906. No existe ninguna zona en el cerebro que actúe sola. Esto es importante. ¿Cuáles son las 7 funciones del cerebro? El cerebro controla la respiración, la frecuencia cardíaca, la digestión, la temperatura, los 7 sentidos. Recuerde que hemos hablado de 7 sentidos, aunque muchos conocen 5, pero ya lo he enseñado también, son 7 sentidos. Y el movimiento, todo esto son las 7 funciones de un cerebro. El cerebro también permite pensar, comunicar, manejar las emociones que se forman a través del formar opiniones. Ahí vemos un cerebro, y lo que vemos al lado derecho, ese se llama la comunicación. Así se comunican las neuronas. No es que se juntan, no. Se juntan ahí, pero no se tocan. Y ahí empiezan a recibir información. Así se comunican las neuronas. Lo que se está viendo ahí en esa imagen se llama una sinapsis. El cerebro tiene 100.000 millones de neuronas. Se comunican de esta manera. No se tocan, pero se comunican. Entonces, si no hay una información, si no usted se preocupa en leer, en estudiar, esa comunicación no se ejecuta, porque la función de una neurona es comunicarse unas con otras, que lo que es lo ya llamado sinapsis. El corazón mide 1,5. El corazón mide 15 centímetros. Lo del cerebro es también 1,5. Mire qué interesante. El corazón mide 15 centímetros y el cerebro mide 1,5. No es casualidad. Ahora, el corazón pesa 30 gramos. El corazón late 60 a 100 latidos por minuto. Por eso que es importante lo que he enseñado en otras clases, que el intestino, el corazón y el cerebro están sincronizados. El ser tripartito de espíritu y alma y cuerpo está en el cerebro, está en el alma, que es el corazón, y está en el intestino, que es el cuerpo. Esto es impresionante, y estas son las medidas. Por eso que no es casualidad que el cerebro pese 1,5 y el cerebro también tenga una medida de 15 centímetros. ¿Y qué es número 15? 15 es el número de la misericordia. En gematría, los números 15 del hebreo es misericordia. O sea, Dios tiene misericordia en lo que pensamos, en lo que accionamos, en lo que decimos y en lo que decidimos. Cada medida es un equilibrio. Escuche bien esto. No es que el Señor se le ocurrió al azar decir: yo te voy a colocar como 15 para medida del cerebro. Te voy a colocar como 15 de medida de centímetros del corazón. Voy a colocar 15 gramos que pese. Nada en el mundo espiritual los números son porque se le ocurrió. El corazón late 60 a 100 latidos por segundo. Aquí es una palabra que también es importante, que nada es casualidad. Yo no creo en la casualidad. Creo en la causalidad.
La casualidad es cuando algunas situaciones van y por casualidad te encontraste con la persona. Pero nosotros no nos movemos por la casualidad, nos movemos por lo que es la causalidad. ¿Qué es la causalidad? Propósito, llamado. Dios lo permitió, Dios te unió con alguien, Dios te llamó, Dios te designó. Ese se llama causalidad. No nos movemos por una casualidad porque el Señor no se mueve de esa manera. Ahora escuche bien, el corazón está conectado con los ojos. La Universidad de Londres, una de las mejores que avala esto, la que hoy le estoy enseñando, que cuando el corazón late, los ojos se mueven sin que sean conscientes de eso. Mire qué importante esto. El corazón latió y los ojos se mueven. Y uno no se da conciencia de eso. Pero estos son en milisegundos, así de rápido. Y esto está comprobado. ¿Por qué? Porque interactúan el corazón y actúan los ojos. Ese se llama una sincronización. Cuando el corazón late, los ojos rastrean dónde se mueve, rastrean el movimiento. Pero eso tampoco nosotros lo percibimos. Mire qué cosa interesante todo eso. Por eso es que el cuerpo es tan perfecto, principalmente lo que es el cerebro. Nosotros cuando vemos que late el corazón, los ojos inmediatamente empiezan a buscar dónde el movimiento. Y esto usted no lo ve, porque usted no ve que sus ojos empiezan a darse vuelta y para todos lados. No se percibe. Pero los ojos, cada vez que hay un latir, los ojos empiezan a buscar. Es porque hay una sincronización del corazón y los ojos. Cuando el corazón se retrae, los ojos se fijan y luego parpadean. Escuche esto. Usted, cuando el corazón se retrae, bombeó y se retrajo, los ojos se fijan y ahí se produce el parpadeo. ¿Por qué parpadeamos? Porque el corazón lo permitió. Qué bonito todo esto. Ahora escuche bien. Parpadeamos 20,000 a 30,000 veces al día. Son bastantes. Escuchen con atención todo lo que hoy vamos a dar a conocer, porque hay muchas cosas importantes que estamos recién dando a conocer. Ahora, el no parpadear traería un estrés, traería un cansancio mental, traería una fatiga y un sueño en exceso. El parpadear mejora la circulación sanguínea de los ojos. Así que todo el mundo, colóquese a parpadear. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Mire qué bonito todo lo que el Señor nos enseña. Este es el corazón. Cada vez que el corazón se retrae, los ojos se empiezan a mover, es porque empieza también el parpadeo. El corazón bombea y inmediatamente hace el palpitar. Lo que hace el que tú puedas pestañear, el parpadear, significa que el corazón está enviando una información. ¿Por qué? Porque el corazón y los ojos están sincronizados. Los ojos están sincronizados con el corazón. Por eso es que cuando tú ves a una persona, lo miras a los ojos como que el corazón está hablando. Cuando usted ves algo lindo, no solamente en una pareja, cuando se miran a los ojos, ¡ay, qué lindo! ¡Aleluya! Perdón, me acordé de algo. Entonces, ¡aleluya! No es solamente algo bonito, sino que esto, cuando tú miras a los ojos a una persona, el corazón está hablando. Pero no también es eso, sino que cuando ves algo que te enamora, y no necesariamente puede ser una pareja, sino puede ser algo material, puede ser una ropa, puede ser un carro, puede ser un montón de cosas, zapatos, puede ser comida, puede ser un perfume. Cada vez que algo así te enamora, inmediatamente tú te sincronizas con el corazón y tu corazón empieza a enamorarse de lo que ven tus ojos. Porque cuando tú ves algo, te enamoras y el corazón empieza a latir. ¿No le ha pasado a usted que cuando, por ejemplo, a usted le gusta una comida, viene alguien y le dice, te voy a invitar a comer, pero tú pagas? y voy a invitar a comer el plato que a ti te guste, que inmediatamente tú te colocas contento y te emocionas y empieza la alegría, el corazón empieza a latir bien. O como cuando viene algo y te dice, hermano, hermana, la quiero bendecir, le voy a comprar un perfume Chanel. Aleluya, tú te colocas o Victoria's Secret.
Y la mujer se alegra y dice, aleluya, porque la tocaste, Señor, síguela tocando más todos los días. Entonces, cuando tú recibes esa información, tú te alegras y el corazón también se alegra. Aleluya. El cerebro no tiene imágenes, las crea. Y usted dirá, pero pastor, ¿cómo es posible que el cerebro no tenga imágenes? Si todos vemos una imagen, yo tengo imágenes de recuerdo de un pasado, yo tengo imágenes de lo que sucedió hace un año, hace un día, hace una hora. El cerebro no tiene imágenes, las crea. Desde el momento en que el niño empieza a abrir sus ojos y empieza a mirar todo lo que está a su alrededor, el cerebro empieza a crear imágenes y las lleva a una memoria. Cada imagen, así como vamos creciendo, el cerebro recapitula muchas imágenes de todo lo que veamos, de todo lo que nosotros visualicemos, sea bueno, sea malo, sea negativo, positivo. El cerebro inmediatamente las lleva al disco duro, que es la mente inconsciente, y ahí están las imágenes. Pero el cerebro en sí no crea imágenes, no crea imágenes. O sea, no tiene imágenes, la va a crear. Se crean a través de la imaginación. El cerebro no tiene imágenes. Y las imágenes que tú ves o piensas están porque las creó y las llevó, sí, en mente inconsciente. El cerebro, Efesios 4:23 nos dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El cerebro, la mente no son iguales. Cuando dice renovado en el espíritu de vuestra mente, la mente no es el cerebro. Versión TNTV. En cambio, dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Versión PDT. Aprendieran a vivir una vida en mente y en espíritu. Versión BAT. Con respecto a la vida que antes lleváis, se os enseñó que debía quitar del ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renovar la mente. Versión LBLA. Y en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, o despojaos del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. La mente tiene un espíritu, por eso dice renovaos. El espíritu, no dice renueva el cerebro, renovaos el espíritu de vuestra mente. Cuando usted va manejando, en la práctica, ya el cerebro sabe lo que tiene que hacer. Esto hablo de una persona que tiene conciencia de lo que está haciendo, porque hay personas que no tienen conciencia y se meten a otro carro y ni siquiera colocan las luces, no tienen conciencia y ni siquiera tendría que tener una licencia. Pero cuando usted tiene conciencia, porque no solamente subirse a un carro, esto es tener una responsabilidad. Y como es una responsabilidad, tú tomas conciencia. Cuando tú tomas conciencia, el cerebro te ayuda. ¿Cómo te ayuda? Porque en la práctica, cuando tú vas a girar, tu cerebro te dice las luces. Cuando tú vas a girar a un lado izquierdo, el cerebro te dice, inmediatamente va a la mano para que tú des la señalización. Ese es el cerebro. La memoria. El reconocer el rostro de un amigo, un familiar, es saber si un niño o una persona es consciente o no. Todo eso lo hace el cerebro, porque el cerebro puede reconocer imágenes. Puede reconocer un amigo, un familiar, el saber de un niño que conociste. Todo eso lo hace a través de la memoria, que es el hipocampo del cerebro. Cuando te levantas en la mañana, vas al baño, te miras al espejo, es la mente consciente, estás consciente. Pero algo hace que tú hagas toda esa actitud, es la mente, que no se ve. El tomar un cepillo y cepillarte, saber cuánto movimiento tienes que hacer, el lavarte la cara, el peinarte, todo eso, el cerebro lo hace porque es una memoria que ya está ahí. Gran parte de la gente presa es porque tiene problemas mentales. Y no estoy hablando de locura. Estoy hablando de los que están en una cárcel. Tienen problemas mentales. Y no hablo de locura, esquizofrenia, paranoia, demencia, sino un descontrol de sus actos. Iras incontrolables, matan sin piedad, es porque su cerebro está afectado. Ahí dentro la amígdala del cerebro, que lo hemos hablado en otras clases, que la amígdala del cerebro es un pequeño puntito, como una almendra tan pequeño. Cuando tienes una tentación sobre el comer galletas y parte desea comer galletas,
Parte tú deseas comerte el sándwich. Parte tú deseas comerte el taco. Parte tú deseas comerte el pollo, las carnitas. Pero otra parte te dice, vas a engordar. Y está esa lucha contra ti mismo. Y ahí Pablo también menciona y dice, cuídate de ti mismo. Porque el mayor enemigo no es Satanás, sino nosotros mismos. Entonces nosotros vamos a tener siempre entre estos dos hemisferios un pensamiento que te dice come y otro te dice no comas, porque vas a engordar. Ese es el cerebro. Sincronización. En una carrera, cuando se escucha el sonido fuerte de una pistola, el corredor reacciona de forma instantánea. Pero no es así, porque viendo en esa carrera, en cámara lenta, cuando llega a procesar todo el sonido que se disparó y luego lo envió a los músculos para que se muevan, todo eso toma 2 décimas de segundo. Esto cuando la pistola sonó, el disparo, inmediatamente lo recepcionó el músculo, el oído, y vino la reacción. Esa reacción es 2 décimas de segundo. Pero también usando la luz, ya no la pistola, sino la luz, y todo el mundo sabe que la luz es más rápida que el sonido, pero el destello, cuando se prendió la luz, inmediatamente envió la información para que saliera corriendo, eso es más lento. ¿Por qué es más lento? Porque eso se demora en 40 milisegundos más en procesar. 40 milisegundos anteriormente con la pistola del oído, 20 milisegundos. Con la luz, el reaccionar, 40 milisegundos. ¿Por qué más se demora más en la luz que en el oído? Sencillamente porque el sistema visual es más complejo y es más grande. Eso involucra casi 1/3 del cerebro y eso quita mucho tiempo en la reacción, en que llegue toda esa información hacia los músculos y luego la procesa y luego viene la reacción. Interesantemente que en una carrera donde está el pie, de la reacción es más lenta que las manos, porque el pie no está en contacto directo con la tierra. En cambio las manos sí lo están, por eso que colocan las manos en la tierra y ese contacto de las manos es más rápida, más que el pie. ¿Por qué? Porque el contacto del pie a través del tenis o el zapato o la chanca, como le llamen, no está en contacto directamente con la tierra. Si un hombre toca con un zapato a una mujer, no sentirá nada, pero si lo toca con las manos, producirá tacto. Entonces todo esto nos ayuda a entender que cuando todo esto que podamos nosotros hacer, todo se produce por algo. Porque cuando nosotros entendemos el mundo espiritual, todo radica por sentidos o por emociones. Estoy colocando bases para ya fundamentar más la neurona. ¿Qué pasa cuando una neurona cuando se muere? Y le voy a mostrar también al final un video de una neurona cuando se muere. Cuando uno aplaude, pareciera que está sincronizado, pero no lo es. Cuando yo aplaudo, no es una reacción en el futuro, es una reacción en el pasado. Está retrasado porque antes de yo golpear las manos, ya lo hizo mi cerebro. Ya lo hizo, porque el cuerpo es una reacción después. Es una reacción de un pasado. Cuando una persona falla, peca, falla en algo, ya lo hizo en su mente. Son reacciones muy diferentes para poder entender todo el mundo espiritual. Medio segundo en que necesita el cerebro para actuar. Desde que lo pensé y medio segundo que actúe. Ahí aplica Mateo 5:18. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Mente, corazón es mente, corazón del hebreo significa mente. En un cerebro de un recién nacido, las células están tratando de comunicarse siempre. Las que se conectan a través de grandes velocidades. Los primeros años de la vida son cruciales en el futuro de tiempos por venir. Ahí entran los hipocampos o las memorias. Los hipocampos son las memorias dentro del cerebro. En Londres los taxistas tienen que memorizar todas las calles para que le puedan dar su licencia de conducir. Y ellos tienen que estar estudiando 4 años. Imagínense, en Londres tienen que estudiar 4 años para que les puedan dar su licencia. Y cuando terminan se les da su licencia y se comprobó que el hipocampo de ellos es más grande, había crecido.
¿Por qué? Eso es por la capacidad tanta de la memoria, pero también por el almacenamiento de mucha información. Los taxistas de Londres, en cualquier ciudad, y es una ciudad muy grande, tienen que reconocer el desarrollo de cada lugar, memorizar, tienen que ver las calles, tienen que ver las ciudades, tienen que ver todo dónde están las calles, porque en Londres es una ciudad donde hay muchas calles, son miles de calles. Por eso que ellos están 4 años estudiando solo para que le den la licencia. Y cuando ya le dan la licencia y le hacen todas las pruebas, se dieron cuenta que su hipocampo había crecido. ¿Cómo estará tu hipocampo? Aleluya. Para tener una licencia, entonces, ellos le exigen memorizar las calles de la gran ciudad. Imagínense en esa calle de Londres. Por eso que a los taxistas, a ellos le dicen, tú quieres licencia, 4 años estudiando. En esos 4 años le hacen memorizar la gran cantidad de calles. Y mire qué interesante, porque cuando nosotros memorizamos algo, el hipocampo se empieza a extender y es mucho mejor. Por eso que es bueno en que usted memorice cosas. Y no solamente cosas, memorice Biblia, memorice texto. ¿Cómo se puede uno memorizar un texto que no se olvide repitiéndolo constantemente? Tome un texto que a usted le gusta y colóquelo al frente suyo. Colóquelo en su espejo del baño, colóquelo en el dormitorio, arriba en el techo, colóquelo en muchos lugares. Cada vez que usted lo vea, lo va a ir memorizando y después ya no va a tener necesidad de repetirlo. ¿Por qué? Porque ya se hizo memoria. Así es la manera de que algo se pueda repetir y hacerse una memoria. El cerebro y el tiempo. El encender y apretar un botón de interruptor no significa que la luz llega inmediatamente, sino que llega con un retraso. Pero el cerebro nos hace creer que mientras tú aprietas el interruptor, inmediatamente la luz se prendió. Pero eso no es así. Eso es irreal. Y entonces usted dice, pero pastor, a mí me parece que cuando yo aprieto el botón del interruptor de luz, inmediatamente se prende la luz. Pareciera, pero el cerebro te engañó porque hay un retraso. ¿Por qué sucede esto entonces en el cerebro? Porque como lo has hecho tantas veces, el cerebro lo hizo memoria. Prendes el botón, inmediatamente va a venir la luz. Como si hizo memoria, te hace creer que es así, pero hay un retraso. Miren qué interesante. Pareciera que al apretar la luz entonces se enciende al mismo tiempo. Esto es por el sistema nervioso que se adapta a ese botón de encendido, pero la realidad es que cuando aprietas el botón de encendido, en menos de un segundo, después se enciende la luz. Nosotros no nos percatamos de ese medio segundo, de ese segundo, no nos percatamos de la velocidad porque es muy rápido. Y esto es porque como has hecho tantas veces, las neuronas las dejan registradas. ¿Dónde las dejan registradas? En el hipocampo, que es la memoria del cerebro. Si vas por camino a casa, por la misma ruta, cada día te parece que es más rápida. Pero la primera vez que tú hiciste esa misma ruta, la encontraste muy larga. Es como cuando tú vas a un lugar, vas a otro estado, a otra comuna, a otra ciudad, el primer día tú lo encuentras como muy largo y como muy largo el trayecto. Pero después, como lo haces constantemente, lo encuentras más corto el trayecto. Pero no es que sea más largo ni más corto, sino que la distancia es la misma. ¿Qué pasó ahí? El cerebro te engañó. Es la misma distancia. Es como cuando tú vas a un lugar por primera vez y al llegar allá lo encuentras muy largo, que se demoraron muchas horas, y después cuando viene de regreso como lo encuentras más rápido. Pero no es así. La distancia de ida es la misma de regreso. ¿Qué pasa entonces ahí? Es que el cerebro nos hace creer, nos engaña. Escuche con atención, y viene otra cosa también importante que entender. Esto es lo mismo que sucede que como las personas que son mayores, es como que sienten el tiempo como más corto, como que el tiempo pasa más rápido, pero ese mismo tiempo son 24 horas. Pero lo vemos cada día, muchas veces, cada tiempo, cada año, y nos parece como si fueran corto el calendario. Y bueno, en los últimos tiempos también se va a cortar todo eso por amor a las personas, para que no se pierdan. Esto es algo que me sucedió de niño. Cuando era niño fui a un cerro a jugar y escalando, me solté del cerro que estaba
y yo iba cayendo. Pero la percepción que cuando yo iba cayendo, mi percepción era que iba cayendo como en cámara lenta, como que yo iba cayendo lento. Aunque no era una gran altura, y después que caí, mi compañero le pregunté de la caída, y porque le dije yo pareciera que fuera en cámara lenta, y no, me dijo, tú caíste rápido. ¿Qué pasó ahí? El cerebro no hace creer. ¿Por qué? Porque la amígdala inmediatamente envió peligro, 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 y lo hace como que fuera lento para no que caer en un trauma. Hay situaciones que el cerebro lo hace para que no se produzcan los traumas. Principalmente esto sucede también cuando hay una violación. No se acuerda totalmente el cerebro de todo, porque envió peligro, peligro, peligro. Por eso no significa que no quede eso en el cerebro, sino que lo llevó inmediatamente a las memorias o a los hipocampos. Lo que vemos no es lo real. El cerebro nos engaña. Coloca atención a estas imágenes. Cada vez que nosotros vemos algo, pareciera que fuera algo, pero no lo es. Es como cuando se le digo, ¿cuántas patas usted ve aquí en este elefante? ¿Cuántas patas tiene ese elefante? 1, 2, 3, 4, 5. Como que perdemos la cuenta, porque el cerebro nos engaña. Cuente los puntos negros. O cuente los puntos blancos. ¿Cuántos puntos negros hay? ¿Cuántos puntos blancos hay? El cerebro nos engaña. Todo lo que son percepciones nos hacen ver lo que quizás no es. Ahí nosotros podemos ver dónde está el hombre mirando, de frente o está mirando de lado. El cerebro nos sigue engañando. Pareciera como que hay movimiento, pero no hay movimiento, sino que es el cerebro que te hace creer que hay un movimiento, pero no lo hay. Vemos una imagen de un señor ya de edad, pero también vemos que en esa cara hay una mujer con su bebé y hay otro personaje más de edad. Son dos rostros. Pareciera que fuera uno, pero también hay un hombre y una mujer. Si lo puedes ver, entonces tu neurona te está funcionando. Si no lo ves, tienes problemas de que te vamos a ministrar. ¡Aleluya! Vemos como que hay movimiento, pero no lo es. El cerebro hace creer una percepción y hace creer que es algo, pero no es lo real. Aquí podemos ver cuántas patitas, digamos, hay en aquella figura. ¿Cuántas puede usted contar? 1, 2, 3 o 4. El cerebro nos hace creer cosas que a veces no es realmente en una realidad. Vemos a alguien tocando saxofón, pero también vemos un rostro. ¿Ves el rostro y ves el saxofón? ¿Alguien tocando el saxofón? El cerebro siempre está como si estuviera en movimiento. Es como que vemos esta imagen y parece que se está todo moviendo. Las percepciones son muy diferentes a la realidad. Las percepciones nos hacen creer que cuando nosotros vemos algo, como que algo está funcionando, como algo se está moviendo, pero es el cerebro que nos hace ver cosas irreales. Por eso que lo real no es lo que ven tus ojos, lo real es lo que no se ve. Pero nosotros cuando vemos materia, cuando vemos física, a veces pensamos que eso es y no lo es. ¿Cuál es la idea de esta enseñanza? De que muchas veces nosotros pensamos de que algo está sucediendo, que algo está pasando, pero no lo es. Es el cerebro que te hace creer en la física con tus ojos de que algo está sucediendo, pero no lo es. Por eso es que tenemos que nosotros ver con los ojos cerrados y oír con oídos circuncidados y tocar sin tocar y hablar sin hablar. Eso como que está muy profundo. Pero las percepciones nos hacen creer algo diferente. Nos hacen creer imágenes. Nos hacen creer de que algo está sucediendo, pero no lo es.
es porque la memoria no es de fiar. No funciona como una cámara fotográfica o un disco duro. El cerebro, para conseguir un recuerdo coherente, el cerebro rellena los vacíos de la memoria con contenidos imaginados o irreales. Y a veces el cerebro nos dice cosas que no están y otras que sí están. Así actúa el cerebro. Por eso que el cerebro es un área que hasta el día de hoy no se ha podido ver en su totalidad todo lo importante que hace el cerebro dentro de una persona. No hace creer. Ahí actúa la amígdala del cerebro. La amígdala del cerebro, el puntito rojo, que es como una pequeña almendra que está en la izquierda y en la derecha, y a veces nos hace creer lo contrario. El hipocampo, donde está la memoria, es como un caballito de mar. El hipocampo, donde está la memoria, es parecido a un caballito de mar. Y mire qué interesante que el hombre controla al caballo. El hombre puede controlar al caballo, pero en la realidad es que el cerebro, en el cerebro el caballo controla al hombre. ¡Wow! Mire qué interesante, porque en lo natural, en lo físico, es el hombre que tiene dominio sobre la bestia, sobre el caballo, pero en el cerebro es el caballo que tiene control. Usted sabe, sobre nosotros. Aleluya. Qué hermoso todo esto. 3 generaciones. En los estudios en Canadá demostraron que si una madre no lame a sus crías, esto es a las ratas, y no tengan esa percepción, las 3 crías no le darán la importancia a sus crías que vendrán, porque la madre de ellos no lo hicieron. Y eso afectará a 3 generaciones. Mire qué importante esto. En este estudio es que la madre no lame con la lengua. Por eso que los animales significa que lamen a sus crías. Cuando la lamen es porque le están dando algo, una información, un sentimiento. Pero cuando una rata, en este caso, en esto que se hizo este experimento, esta rata adulta no lamió a sus crías, la segunda generación no lo van a hacer. Y por supuesto la tercera generación tampoco lo van a hacer. Por eso es que es importante que nosotros nos preocupemos como nuestra generación de dar amor, de expresar amor, para que las generaciones futuras también lo puedan tener. La emoción del miedo es un estímulo que se tiene que tener cuidado y enfrentarlo, porque el cerebro luego lo puede reflejar en el cuerpo. Si escuchamos a alguien que pide ayuda y grita ¡socorro!, nuestra frecuencia cardíaca inmediatamente empieza a funcionar, el corazón rápidamente. Cuando escuchamos un grito pensamos que hay peligro. ¿Y qué podemos hacer? Quedarnos quietos, prestar mucha atención o salir corriendo. Es el estímulo generado en el cuerpo a través de las ideas, imágenes que acompañan esa reacción, y eso se llama sentimiento. Lo que tú escuchas siempre va a ser un llamado de sentimiento. Por eso es que todo esto queda en una fase mental en el cerebro y altera también a veces el organismo. Las áreas del cerebro actúan también y activan a una persona cuando está mintiendo. Hay personas que las colocan en el polígrafo, y cuando las colocan en el polígrafo pueden saber si esa persona está diciendo la verdad o no está diciendo la verdad. Por eso es que tenemos que tener cuidado, que muchas veces hay cosas que cuando le colocan principalmente en el corazón, porque el corazón es el órgano de la verdad, y el polígrafo a veces no miente, pero hay personas que pueden llegar a tener un control sobre este polígrafo y mantenerse en unas posturas para engañar al polígrafo, pero jamás van a engañar a su corazón. Jamás lo van a engañar a sí mismo, porque aunque engañen a un polígrafo, su cuerpo va a decir la verdad, y el corazón es el primero órgano en decir la verdad, porque cuando una persona miente, el corazón inmediatamente empieza a latir más rapidito. ¿Qué significa? Que está diciendo, estás mintiendo, estás mintiendo. Qué interesante. Amígdala del cerebro. Esta es la amígdala del cerebro, el cual nosotros recibimos todos los días las emociones, los ataques a través de todo esto. Por eso que hay que cuidarlos, nuestra mente y nuestras emociones. En un evento negativo, el cerebro trata de reconocer lo que está sucediendo
y lo lleva a las memorias. Cuando entra a un lugar y en ese lugar hay alguien con una pistola o con un arma, inmediatamente lo que hace la amiga del cerebro es enviar una reacción de peligro. La asocia como peligro al ver el arma y inmediatamente el cuerpo empieza a recibir reacciones a través de emociones, de estímulos. La amiga del cerebro, una pequeña almendra, se empieza a enviar estímulos, peligro, 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 y muchas veces nos hace tener miedo o salir corriendo o empiezan a transpirar porque se está enviando estímulos. Cuando ve un arma, la amiga del cerebro inmediatamente empieza a enviar esos peligros para que las personas no puedan reaccionar, y eso es peligroso. Ahora, si le enseñaran una flor, ¿se fija que la reacción sería diferente? Si le enseñaran una comida, también la reacción sería diferente, pero si le enseñan un arma, también la reacción va a ser diferente. El cerebro actúa en lo que veas o sientas. Y ahí se generan en vínculos, en cárceles, en pensamiento, en emoción, en sentidos, en cárceles espirituales. Todo esto nos ayuda a entender en que la Escritura claramente nos dice, Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es importante que pidamos al Señor el poder quitar rápidamente ese enojo. Si te molestas con alguien, quita inmediatamente ese enojo. De ahí viene el ataque amigdalar. Recuerda la historia donde Mac Tyson le muerde la oreja a su componente en 1997, y cuando le preguntan al médico por qué le mordió la oreja, él dijo, el doctor, porque le dio un ataque amigdalar. El ataque amigdalar no tiene límite, no limita la emoción, no se preocupa si le va a hacer un daño a la otra persona. La ira, airaos pero no pequéis, que no vengan ataques amigdalares, de ahí donde vienen los suicidios. Todo el mundo espiritual actúa a través de las ondas alfa. Las ondas alfa del cerebro que disparan ondas eléctricas, los ritmos cardíacos, principalmente en el cerebro, de 8 a 12 disparos por segundo. Todas son ondas alfa. Tenemos muchas ondas dentro del cerebro. El cerebro, a través de la onda alfa, es colocar la atención en la meditación. Cuando nosotros meditamos, estamos meditando, ahí están las ondas alfa. Y ahí dice el Señor, yo soy el alfa y la omega. Y mire qué interesante que en el cerebro está la alfa, la omega, beta y teta. Todo eso está dentro del cerebro también, porque el Señor hizo el cerebro perfecto. Y aquí le voy a dejar eso para que usted las pueda ver también, cómo actúan las ondas alfa, beta, gamma, para que usted las pueda leer también cuando le dé este libro. Muerte cerebral. Escuche esto. Cuando una persona, esto es un estudio que se realizó en San Parnia, la parte del pensante del cerebro es lo último que deja de funcionar. Esto provoca que la persona tenga conciencia de su muerte, lo que vamos a estar hablando mañana. Mañana vamos a profundizar más este tema. Cuando una persona tiene una muerte cerebral, parte de eso hace que la conciencia tenga un efecto diferente. Cuando una persona fallece, son 21 gramos menos que hay en el cuerpo, porque le hacen medida cuánto pesa el cuerpo cuando estaba antes de morir, y luego cuando fallece, cuando van a tomar todo lo que es anotar el peso, la medida, a qué hora falleció, a qué hora murió, cuánto pesaba, se dan cuenta los médicos, y esto es así comprobado en todo el mundo, que hay 21 gramos menos que faltan en el cuerpo. Hay mayor actividad neuronal cuando fallece la persona. Esto es importante. Mañana voy a estar hablando mucho más de esto. Qué interesante que cuando una persona fallece, debería el cerebro también haber menos actividad, pero hay mayor actividad neuronal en una persona cuando fallece. A la ciencia ha descubierto que cuando una persona fallece, la mayor cantidad de neuronas se empiezan a dar en el cerebro. ¿Qué sucede entonces con esto? Es porque la reacción del cuerpo entra al mundo espiritual, sale del cuerpo. Y mientras está en el cuerpo, en una altura, está viendo todo lo que está sucediendo. Ahí que el cuerpo reacciona a la cantidad de neuronas por lo que está viendo el espíritu, que es el primer ser real espiritual. Red neuronal. 1975 se hizo un estudio en la Universidad de Washington donde las personas le colocaban una máquina de neuroimagen. Y a cada uno las colocaban ahí para poder ver las diferentes áreas de las imágenes, se llaman neuroimágenes.
Se les pedía a las personas que no dijeran nada en ese momento, o que no pensaran nada. Todavía que no pensaran nada. La idea era poder ver en neuroimágenes dónde estaban las imágenes del cerebro. Y le colocaban a las personas en esa imagen, en esa máquina, y cuando ellos le dijeran, empiecen a pensar cosas, ellos iban a hacerlo. Pero algo pasó que con esa máquina no funcionó, algo al comienzo no funcionaba, y las personas no estaban pensando nada, porque estaban esperando que el médico les dijera algo. Pero mientras ellos no pensaban nada, sucedió lo contrario, que a medida que ellos no pensaban nada, en ese silencio, empieza a ocurrir una mayor cantidad también neuronal. La mente en blanco es un taller también del enemigo. Por eso no solamente uno no piensa, sino que también hay una red neuronal. Y en las anatomías, dentro de las emociones, tenemos al amor, el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. Lo contrario sería el temor, la amargura, el enojo, la confusión, la depresión, la ansiedad, la culpa o la vergüenza. Necesitamos nosotros pedirle al Señor que nos ayude en nuestras áreas emocionales para así nosotros poder saber lo que tenemos que hacerlo bien. En Génesis 3:6 también nos habla cómo la mujer cayó a través de su imagen, de lo que dialogó con el serpiente. Porque la mujer dice que vio al árbol, solo miró y dijo que era bueno, agradable y deseable. No se puede saber algo que es bueno, agradable y deseable si no se ha comido. Lo que quiere decir que a través del sentido de la vista, la mujer ya había pecado antes de llegar al tacto. Recuerde lo que decía anteriormente, que cuando usted aplaude, eso pareciera que está sincronizado, pero no lo es, porque aplaudir es un pasado. Primeramente, yo lo llevé al cerebro y luego lo ejecuté. Esto es parte de lo que es el mundo espiritual, también el cerebro. Y la ley también del adulterio, claro, indica claramente en el Antiguo Testamento que cuando alguien peca, las personas eran llevadas a juicio en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento ya Jesús nos coloca, no es solamente hacer lo que uno quiera, sino que ya dice que el cualquiera que mira a una mujer y a codiciarla, ya adulteró en su corazón. Y escuche esto también, que es importante. Deme unos minutos, ya termino. El cerebro rechaza la palabra no. Satanás trabaja con los sentimientos, con las contaminaciones principales, hemisferio izquierdo. En Edén la mujer vio al árbol y dijo que era bueno, agradable y deseable. Nadie puede decir eso si no lo ha comido. Ahora, cuando tú dices, no lo haré, no comeré esto, no me portaré mal, no voy a hacer esto, inmediatamente el cerebro no lo asimila como una orden. No digas no voy a hacer esto, no voy a pecar, no voy a fallar, no voy a... Porque tú estás anteponiendo adelante una negación. La negación del no, el cerebro no lo toma como una orden. Es como que tú digas no voy a fumar, no voy a hacer esto, no voy a comer tacos. Aleluya. Voy a ayunar y no voy a comer. El cerebro no lo va a tomar como una orden porque anteponiste una negación. ¿Qué tenemos que hacer? Como el cerebro no reacciona al no, no podemos decir no voy a beber, no voy a fumar, sino que las reacciones son muy diferentes. Tenemos que hacer lo concreto, que es hacerlo. No digan no voy a hacer esto, no voy a fumar, el cerebro no lo va a tomar. Por eso es que muchas personas tienen problemas con esto. Esto es todo el mundo espiritual, donde nosotros tenemos que tener cuidado de lo que somos, apartarnos, vivir en santidad, porque la mente nos puede engañar. Voy a dejar estas imágenes para el final, para que usted tenga todo una mentalidad de un equilibrio. Todos los números, ya me queda poco, toda la medida en el cerebro es un equilibrio. Escuche. El arca del pacto, Génesis capítulo 6, verso 15, y el arca de Noé tenía 30 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de altura, lo que dependiendo de la interpretación del codo equivale aproximadamente a 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto. Esta es la medida del arca. 135 metros de largo, 13 metros de alto, 22 metros de ancho. 50 codos equivalen a todo eso. ¿Qué significa
los codos, que tiene que ver con 22 metros, la capacidad de un balanceo. Equilibrio. 30 codos, 13 metros, madurez, 30. Jesús comenzó su ministerio a los 30. 300 codos, 135 metros, que se refiere del latín largo, que tiene que ver con algo abundante. Que hay todo esto de las medidas de largo, del alto y del ancho, es un equilibrio. Y mire que estas son medidas impresionantes, porque el arca no se dio vuelta y ni siquiera tenía un timón, porque el timón era Cristo. Deja que tu arca esté equilibrada. Si el Titanic hubiera tenido estas medidas, jamás se hubiera hundido. Wow. Porque estas medidas son un equilibrio perfecto. Pueden venir las olas, pueden venir muchas cosas, pero es un sistema de equilibrio. Mire cómo Dios es perfecto aún en eso. Ahora, vamos a terminar el tema con lo siguiente. Una neurona muere cuando no se le da la información, cuando no estudia, cuando no lee la Biblia. Las neuronas no tienen sinapsis, no tienen comunicación, no tienen un aprendizaje. Por lo tanto, empiezan las neuronas a tener un descontrol de sí mismas. Salmos 27, verso 4 al 9 dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Inquirir significa indagar, averiguar, examinar algo cuidadosamente. Por eso que hoy, al estar aquí estudiando, tus neuronas están funcionando. Hay sinapsis, hay comunicación, se están comunicando las neuronas, pero cuando tú no estudias, la neurona no tiene información. Recuerde que las neuronas, todas las neuronas son para comunicarse unas con otras, se llaman sinapsis. Pero si tú no lees, si no escudriñas, vas a tener un problema. Y ahí el Salmo 86, 11, instruye, dice, instrúyeme. Señor, instrúyeme. Necesitamos decirle eso al Señor, que nos instruya con información, pero eso dependerá de ti. La neurona está diseñada para recibir la información y para enviar información. No tengo plata ni oro. Recibe la información. Mas lo que tengo te doy. Enviar la información. Wow. Pero muchas veces nosotros, como no aplicamos, como no estudiamos, como no leemos la Biblia, o como no entendemos, no leemos. No, hay gente que no le gusta estudiar, gente que no le gusta aprender y tiene problemas neuronales. Y aquí entra, que lo voy a dejar solamente en una pinceladita, las ondas cerebrales de la frecuencia dentro del cerebro, porque tenemos las ondas gamma. Las ondas gamma es la concentración, la atención y la memoria. Las ondas beta, la concentración y la atención. Las ondas alfa, la relajación, la concentración y principalmente con los ojos cerrados. Ondas teta, relajación, meditación y aún en el sueño actúan. Y las ondas delta siempre son más lentas en el sueño profundo. 3 de la madrugada, ahí actúan las ondas delta. Entonces, mire qué interesante que todo lo que es el cerebro funciona a través de las neuronas. Las neuronas se comunican según la información. Hay gamma, beta, alfa, teta o delta. Según la información que tú recibas, todas estas ondas cerebrales comienzan a fluir dentro del cerebro. Por eso Filipenses 4:8 dice: en esto pensad en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo de buen nombre, sea de virtud y digno de alabanza. En esto pensad. ¿Qué significa? Pensemos cosas positivas. Pensemos cosas de reino, pensemos en cosas de buscar de Dios, pensemos en la escritura, memoricemos textos. Cuando tú estudias la palabra, entonces tus neuronas funcionarán bien. ¿Qué hay que hacer? Estudia la palabra. Estudia. Es que, pastor, no la entiendo. Estudia. Es que no entiendo cómo dice. Estudia. Mi abuela me decía: estudia, hijo, estudia. Al comienzo no le hice caso. Ya de adulto ya lo entendí. Así que el Señor te dice también, como me decía mi abuela: estudia, hijo, estudia. Necesitamos estudiar. ¿Por qué? Aquí aplica el texto que mencionaba en la introducción durante la semana. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y me olvidaré, porque tú olvidaste la ley de Dios. Así también yo me olvidaré de tus hijos. Mire la demanda que hace aquí.
El Señor. Por eso que el pueblo le perece porque no lee. El pueblo perece porque no escudriña la palabra. El pueblo perece porque no estudia. Hay gente que no le gusta estudiar, no le gusta aprender y son ignorantes. Y el mayor pecado es el adulterio espiritual en la palabra del Señor. Por eso que viene una secta y usted crea esa secta y no crea la palabra del Señor. Crea a otra secta y menos la palabra del Señor. Dios aquí nos coloca una demanda porque cuando estudiamos nosotros es una información. Y si hay una información, las neuronas van a estar vivitas. Hay gente que están en fallecimiento de neuronas. ¿Por qué? Porque no le gusta estudiar. Estudie, lea la Biblia, aprenda. Cada vez que aprendemos, las neuronas están más activas. Y termino con esto. Coloca atención. Aquí esta es una neurona. Las neuronas se comunican unas con otras. Como se comunican unas con otras es porque hay una información. Pero si esa neurona no recibe una información, la neurona se va a empezar a morir. Recuerde que aquí la enseñanza, prioridad de cómo se muere una neurona, es porque no recibe una información. Dale información a tu neurona. ¿Cómo se le da información? Cuando lees la palabra. Cuando estás aprendiendo. Oye, tú estás aquí escuchando esta enseñanza, tus neuronas están activas. Tus neuronas están funcionando. Las sinapsis se están moviendo, estás recibiendo información, hay crecimiento, hay sabiduría, hay entendimiento, tus neuronas funcionan bien, pero cuando no estudies, la neurona se va a morir. Así es la muerte de una neurona. Veamos entonces el momento exacto en que la célula comienza a desconectarse hasta quedar en un punto blanco. Eso significa que la neurona se muere porque no recibió la información. Esto es lo que sucede en el cerebro cuando tú no lees, cuando no escudriñas, se muere la neurona. ¿Qué causa la muerte de una neurona? El estrés, la hipertensión, el alcohol, los cigarros, las drogas, las desveladas frecuentes, porque no reciben una información. Así que hay que cuidarse y tener cuidado de las hipertensión, el estrés y todo lo demás, y no te quedes desvelando mucho tiempo, porque eso también causa que la neurona se muera. Así se muere una neurona. No recibe información, se empieza a encoger. No lee la Biblia, se empieza a encoger. No escudriña, no aprende, hasta quedar en un punto blanco que ya esa neurona se ha muerto en su totalidad. ¿Cómo se puede entonces una neurona volver nuevamente a formar? Cuando volvemos a hacer lo que tenemos que hacer: leer, instruirnos, capacitarnos, informarnos, y a la vez también de esa manera es donde nosotros podemos recibir dentro de nuestras vidas un mejor crecimiento y un buen aprendizaje. Este es el tema de hoy: la muerte de una neurona. Qué importante todo lo que hemos visto. Quizás hemos visto mucho, bastante, hay mucho material en todo esto, hay mucha información, y creo que a nosotros, al buscar de Dios, vamos a poder crecer y vamos a poder ser más efectivos en muchas áreas. Por eso es que es importante seguir escudriñando, seguir aprendiendo. Y qué bonito es que a ustedes les gusta estudiar. Hay gente que le gusta estudiar, que le gusta aprender. Gloria a Dios por eso. Los bendigo y les honro, porque es la manera en que ustedes están funcionando sus neuronas. Pero hay gente que no les queda neuronas. Aleluya. Bueno, todos tienen neuronas, pero no les funcionan. Así que estudiemos, busquemos la palabra del Señor, y así vamos a ser más eficaz en nuestro llamado, en lo que Dios nos da. Por eso preparémonos, equipemos los que les gusta estudiar, gloria a Dios, porque así no va a morir la neurona. La neurona se muere porque no reciben una información. Cuando estudiamos, recibimos información. Este es el tema: la muerte de una neurona, cómo, qué pasa dentro del cerebro.